Hablemos hoy del movimiento de un proyectil buscaremos las- la función vectorial del movimiento de un proyectil. Tenemos la gráfica que nos muestra el lanzamiento de un proyectil y vemos que el proyectil desde una altura inicial llega a una altura máxima y vuelve a caer. ¿Por qué vuelve a caer? Por efecto de la gravedad. Entonces la gravedad tiene que ver con su altura, y al ser una partícula en movimiento pues debe ser un vector. Entonces recordemos que la fuerza que tiene el proyectil, que es el vector fuerza, la fuerza que impulsa el proyectil, está en la dirección Y, o sea, nuestro vector J, y esa fuerza es la masa por la gravedad, y es negativa porque la gravedad actúa atrayendo hacia abajo. Aquí tenemos la gravedad actúa hacia abajo, o sea, la fuerza. Y la aceleración es la gravedad que actúa también en la dirección opuesta a la partícula se está elevando, pero la gravedad tiende a que baje. Entonces actúa en sentido contrario. La gravedad la tenemos especificada en 32 pies por segundo. Nuestra G la tenemos especificada como 32 pies por segundo cada segundo, o 9.81, si mal no recuerdo, en metros por segundo cada segundo. Bien, entonces recordemos que la velocidad de nuestra r de t, tenemos nuestra r de t, recordemos por acá, dice, tenemos una r de t que tenía una f de t en i más una g de t en j más una h de t en k, nuestras funciones vectoriales. Y que la primer derivada de r de t, es la velocidad, y que la segunda derivada de r de t pues debería ser la derivada de la velocidad, y que es la aceleración. Bien, entonces tenemos el vector velocidad y el vector aceleración. Por lo tanto, si nosotros integramos el vector velocidad, ¿sí?, el vector velocidad lo obtendremos al integrar el vector aceleración, y al integrar el vector aceleración tendremos la integral de menos g en t con respecto a t, que nos da menos g de t en g más c1 más un vector constante 1.
si este vector que obtuvimos, esta integral, que es la velocidad, la volvemos a integrar, integramos ahora la velocidad y entonces obtendremos r de t. Entonces si integramos la velocidad, que es esta parte que estamos aquí, la volvemos a integrar, integramos g de t en g más c1 en t, entonces tendremos un medio menos un medio de g de t al cuadrado en j más c1 en t más una constante 2. Esas constantes que tenemos, C1 y C2, para t de 0, que es C1 es B0, C1 es igual a B0, y C2 es igual a R0. Y esa partícula en el espacio, esa partícula que se está desplazando, nosotros tenemos que esa partícula que se desplaza en el espacio, cuando el vector B0 es en el punto 0, que tenemos R0, el vector 0 tenemos R0, entonces tenemos sus componentes en XY y en YJ, y en X será el vector B0 por el ángulo θ, coseno de θ, y Y será B0 por el seno de θ. Eso nos permite escribir la siguiente expresión. Eso nos permite expresar la integral obtenida como que mi r de t va a ser igual a menos un medio de g de t al cuadrado en j más t b0 coseno de t en i más t b0 por seno de t en j más h de g en k. Y de acuerdo a eso, nosotros llegamos a la definición del vector de posición de un proyectil, en el cual se considera que se desprecia la resistencia del aire, se lanza con una entonces es desde una altura inicial la función vectorial de posición del proyectil es r de t, que va a ser el componente en i
más el componente en J. Entonces tenemos que R de t es B sub 0 coseno de t en I más H de t más B sub 0 seno de t de teta en t menos 1/2 de gt cuadrada en J, donde G es la aceleración de la gravedad. Entonces con este teorema vamos a calcular brevemente la trayectoria de un proyectil quitamos nuestros auxiliares y con el teorema que nos interesa, vemos el siguiente enunciado que nos dice que una pelota de béisbol es golpeada a 3 pies sobre el nivel del suelo. Entonces H, la altura de la pelota, H es igual a 3. Y se lanza a 100 pies por segundo. Entonces V0 es igual a 100 pies por segundo. V0 es igual a 100. Con un ángulo de 45 grados respecto al suelo. Entonces aquí tenemos la gráfica. Y el ángulo teta es igual a 45 grados. Bien, entonces nuestra R de t, de acuerdo a eso de acuerdo a nuestro teorema, nuestra R de t va a ser igual a B0 coseno de teta, B0 coseno de teta en t en el vector I, y por lo tanto escribiremos que tenemos B0 es 100 coseno de 45 en t y que está en el vector I. Después tendremos más H, que es la altura donde se golpea la pelota, que es 3, más B0, que es 100, por el seno de 45 grados, seno de 45 que está en t, menos 1/2 de g en t cuadrada, pero g dijimos que era 32 pies por segundo cada segundo. Entonces tendremos aquí es 1/2 por 32 por t cuadrada, que está en el vector j. Entonces si simplificamos tendríamos que R de t va a ser igual a 100 coseno de 45 grados en t, el vector I, más 3 más 100 seno de 45 grados en t, menos 32 sobre 2, 16t cuadrada, y
Este es el componente en J. Por lo tanto, nos vamos a nuestras tablas de valores. Y en nuestras tablas de valores, el coseno de 45, que es igual al coseno de pi sobre 4, nos dice que esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 45, que también es el seno de pi sobre 4, también es igual a raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, tendremos que nuestra r de t es igual a 100 por raíz de 2 sobre 2. Va a ser igual entonces a 50 raíz de 2 t en i más 3 más 50 raíz de 2 t menos 16 t cuadrada en j. Y de aquí tenemos los componentes en x de esa función vectorial, sus ecuaciones paramétricas. En x tenemos 52 raíz de 2t, y en y tenemos 3 más 50 raíz de 2t menos 16t cuadrada. Son las componentes paramétricas de nuestra función vectorial, o sea, de la función de la posición. Regresamos a nuestro enunciado. Dice, encuentre la altura máxima que alcanza la pelota de béisbol. Entonces, la altura máxima es la altura con respecto a y la altura máxima es cuando la velocidad sea 0. Entonces, cuando la velocidad sea 0, la velocidad es la derivada. Entonces, la derivada de y con respecto a t debe ser 0. Derivamos y con respecto a t. La derivada de y con respecto a t la derivada de y con respecto a t va a ser derivada de 3 es 0, derivada de t 50 raíz de 2, 50 raíz de 2, y de 16t cuadrada es menos 32t, menos 32t. Y ahora, cuando esta derivada la igualamos a 0, 50 raíz de 2 menos 32t igual a 0, entonces llegamos a que 50 raíz de 2 es igual a 32t, despejamos t y t va a ser igual a 50 raíz de 2 sobre 32. Metemos nuestros valores en la calculadora o hacemos nuestros cálculos en la calculadora y nos da aproximadamente 2.21. 2.21 es el tiempo cuando alcanza la altura máxima. Entonces, el tiempo cuando alcanza la altura máxima. Sustituimos ese valor en y. Entonces, nuestra expresión, nuestra función aquí, y es función de t. Y es función de t. Sustituimos ese valor, vamos a hacer y cuando t vale 2.21. Entonces va a ser igual a 3 más 50 raíz de 2 por 2.21 menos 16
por 2.21 al cuadrado, y haciendo esos valores o calculando esos valores con nuestra herramienta de cálculo, encontramos que la altura que alcanza es de 81.12 pies. O sea, esa es la altura máxima. Regresamos a nuestro enunciado y dice nuestro enunciado: pasará por encima de una cerca de 10 pies de altura localizada a 30 pies del plato de lanzamiento. Es decir, si el beisbolista va a meter jonrón, se va a volar la barda, como dicen tradicionalmente en ese juego de pelota. Se va a volar la barda, entonces necesitamos calcular cuál será la altura en ese momento. Entonces nos vamos ahora a nuestra componente en X y se tendrá la distancia, los 300 pies del plato hacia la barda. Los 300 pies que hay aquí hacia la barda es una distancia en X, entonces debe ser X función de T. Entonces tendremos para esa pregunta nosotros tenemos que 300 es igual a X, que es función de T. Entonces necesitamos despejar el tiempo para saber en qué tiempo llega y calcular la altura que tendrá a ese tiempo. Entonces nos vamos a nuestra componente en X y sustituimos 300 va a ser igual a X, que es función de T, y X, que es función de T, lo tenemos por acá subrayado, es igual a 50 raíz de 2T. Entonces escribimos 50 raíz de 2T, de donde despejamos T, y T va a ser igual a 300 sobre 50, 300 sobre 50 raíz de 2. Lo que nos da en nuestra calculadora aproximadamente 4.24. O sea, cuando el tiempo esté 4.24 segundos, que alcanzará 300 metros. Y entonces llevamos ese valor de T. Haremos ahora Y. Vamos a borrar aquí abajo porque no nos va a alcanzar en esta parte. Entonces borramos por aquí. Y escribimos, vamos a encontrar qué altura tendrá cuando T sea 4.24. Entonces vamos a hacer Y del tiempo cuando T es 4.24. Por lo tanto, sustituimos en la componente Y, que es 3 más 50 raíz de 2 cuando T es 4.24 menos 16 4.24 al cuadrado, y llevando esto a nuestra calculadora nos dice que Y de 4, cuando T vale 4.24 o al tiempo 4.24, nos dice nuestra calculadora que tenemos 15.17 pies. O sea, cuando la pelota está a 300 metros
cuando la pelota está a 300 metros, a 300 pies, tiene 15.17 pies de altura. O sea que si la barda es de 10 pies, el beisbolista se va a volar la barda, o sea, va a meter jonrón. Entonces, recordemos que utilizamos pues el vector de posición de un proyectil. Aquí está la función vectorial, estos son los componentes en X y este es el componente en Y aplicamos los conceptos de las derivadas que ya hemos visto en lecturas anteriores y encontramos o aplicamos a un problema de aplicación esos conceptos que ya hemos manejado. Bien, esperemos que se haya entendido este proceso. Hay que analizarlo varias veces. Generalmente la aplicación de las matemáticas a las situaciones reales es lo que más problemas causa o un poco de más complejidad se requiere, pero tomando un poco de práctica vamos a ver que esto es sencillo, diríamos que casi elemental.